Hoy estamos en Con la Gente y Entre la Gente. Y vamos a conocer una historia, una de las tantas historias que hemos contado, porque este programa es para conocer las historias de líderes culturales, políticos, empresariales, que día a día están con la gente y entre la gente. Hoy vamos a conocer la historia de un amigo a quien quiero muchísimo, que además es guariqueño, ucevista y es el coordinador de Guárico, Guárico Mi Corazón. Él es Pedro de Mendonca, periodista, como lo dije, ucevista. Además tiene un máster en gestión pública y hoy ya es un venezolano por el mundo, porque es el coordinador encargado de 20 Mundo. Bienvenido, Pedro de Mendonca, la historia de Pedro de Mendonca en Con la Gente. Gracias, Xiomara. Gracias por permitirme estar aquí. Sí, estaba pendiente de conocer esta historia porque, bueno, habíamos hecho historias de diferentes liderazgos y estábamos pendientes de conocer esa historia, pero Pedro está por el mundo, o sea, viaja aquí, viaja acá, llevando y organizando a la diáspora que lamentablemente hoy ya somos, porque yo también soy parte de esa cifra, más de 8 millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras, producto de la persecución, la amenaza y además de tantas penurias que hoy sufre Venezuela, producto de un sistema que ha empobrecido a la gente y que con represión quiere mantenerse en el poder, pero nosotros todos los días trabajamos por la libertad. Así que, bueno, desde ya vamos a conocer la historia de Pedro de Mendonca. Pedro de Mendonca, un guariqueño, pero no dije algo también, que tu familia es de origen portugués. Tus padres. Entonces, quiero que me cuentes de quién es Pedro de Mendonca. O sea, si alguien te pregunta brevemente, ¿quién es Pedro de Mendonca? O sea, yo te presenté, o sea, te puedo presentar como, bueno, un amigo, un comunicador social, lo conocí, no lo comenté, pero Pedro, del equipo nacional de comunicaciones de María Corina Machado, nuestra Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Pedro viene de ese equipo, del equipo de comunicaciones de 20 Venezuela y de María Corina Machado. Y bueno, ya luego comenzó a asumir un rol mucho más político también en el partido de María Corina Machado. Mira, al final, Xiomara, yo soy un ser humano en todo el sentido de la palabra, con todo lo que implica ser humano, es decir, con todas las perfecciones, imperfecciones, potencialidades, desventajas que pueda tener. Y un ser humano que se asume como profundamente ciudadano, es decir, antes que periodista yo soy ciudadano, antes que guariqueño yo soy ciudadano, antes que hijo, antes que miembro de 20 Venezuela yo soy ciudadano. Y lo digo así porque al final he asumido profundamente la responsabilidad, que yo creo que millones de venezolanos la hemos asumido, de lo que está en juego en el país, de lo que está en riesgo en el país, de lo que perdimos en el país, y que al final todo eso pasa definitivamente porque cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos. Yo siempre lo digo, esto no es un tema del liderazgo político, María Corina, Edmundo, el que sea, esto es un tema de lo que hace cada quien. Y bueno, en mi caso, como te digo, yo decidí a un alto costo, porque eso pasa por dejar de ver a tu familia, dejar de tener una vida privada en muchos casos. El estar metido en esto, pues implica que tú, no puedas hacer cosas que quizás otra persona sí haga, pero al final con la gran satisfacción de que mira lo que hemos hecho, mira lo que estamos logrando y lo que falta y la convicción de que vamos a lograr esa Venezuela por la que tanto hemos luchado y que tanto nos merecemos además. Y tú tienes un lema que está en tu camisa, Guárico con Venezuela. Tú eres del estado Guárico, llanero. Llanero, o sea, imagínate, allá en Guárico está San José de Guariba, Altagracia de Orituco, Calabozo, 15 municipios del país, pero tú hiciste algo que dice Guárico Mi Corazón y creo que Sí, no está aquí. en esta no está, pero el mapa parece un corazón. ¿Por qué Guárico Mi Corazón? Porque quiero que hablemos de que, por ejemplo, de esa transición de ser un periodista, sigue siendo periodista, porque de hecho cuando veo los videos de Pedro de Mendonca en las redes, yo digo, es un periodista, o sea, es un político, pero sabe comunicar, que a veces no es tan fácil saber comunicar. Yo no soy periodista, yo soy abogada, he aprendido de la comunicación política. Por cierto, que quiero agradecer, por aprovechar de esta edición porque no lo había hecho, a la Asociación de Comunicación Política de España por habernos galardonado como la mejor campaña de
Latinoamérica. Quedamos finalistas como la mejor campaña en Latinoamérica en Petare. Aplauso. Así que bueno, eso es por todo el trabajo de millones de venezolanos, pero especialmente en el caso de la parroquia Petare, más de 500.000 electores, testigos, todo esto que se hizo para llevar a Edmundo González y a María Corina Machado a la presidencia. Y ahora quiero detenerme en eso. A ti te tocó esa responsabilidad en el estado Guárico, en Guárico Mi Corazón. Cuéntame, Guárico Mi Corazón. Mira, sí, al final el nombre Guárico Mi Corazón viene porque, sabes que sí, Guárico es el corazón de Venezuela por la ubicación geográfica que tiene, ¿no? Es el mapa y en el centro, como en el corazón, está el estado Guárico, un círculo además. Pero al final, nosotros en esta campaña o en este proyecto que al final hemos elaborado para el Estado y que seguimos todos los días mejorando con expertos en todos los temas, desde el agro, el comercio, la educación, etcétera, lo que buscamos es generar los incentivos económicos, educativos, etcétera, para que cada uno de los que nacemos en el estado Guárico lo sintamos en efecto como nuestro propio corazón. Entonces al final no es Guárico el corazón de Venezuela, sino Guárico mi corazón. Y es llegar a ese punto en el que cada guariqueño, a diferencia de la generación tuya o la mía, que son la misma generación, que crecimos con esa cosa de que, mira, yo me voy a graduar, voy a ser un gran profesional, pero me tengo que ir de aquí, porque quedarme aquí es como sinónimo de fracaso, es decir, porque esto es como el monte que no está hecho para mí. Entonces, al final, eso, claro, eso es producto, ese problema social de un país que históricamente ha sido centralista, donde todos los recursos se concentran en la región central y bueno, todos los talentos los llama la región central. Y nosotros con este proyecto, no solamente Guárico Mi Corazón, sino que esté enmarcado en Venezuela Tierra de Gracia, lo que buscamos es precisamente romper con eso. Para que un país sea federal, genuinamente federal, la gente, los talentos deben estar desplegados por todas las regiones del país. Y eso es fundamentalmente lo que queremos lograr con Guárico Mi Corazón, que al final cada guariqueño sienta su estado no solamente como, bueno, todos estamos orgullosos de ser de Guárico, pero que ese orgullo de ser de donde eres lo conectes produciendo y planificando tu vida en este espacio físico abierto, por supuesto, a los capitales de afuera, de otras partes del país y del mundo. Acabamos de hablar de Guárico Mi Corazón. Eres un guariqueño. Y tú hablaste, ahí has acuñado ese término, la Venezuela profunda. Entonces, tú eres un joven de la Venezuela profunda. ¿Cómo? Y lo dijiste hace un rato que saliste de Guárico porque no había oportunidades. O sea, no lo dijiste con esas palabras, pero fue así. No, O sea, pero no había oportunidades. ¿Cómo una persona que no teniendo oportunidades en Guárico, en Calabozo, donde eres oriundo, se va a Caracas, ¿no? Y estudia en la Universidad Central de Venezuela, donde te graduaste con honores en la UCB, y luego entra al equipo de María Corina Machado, la líder de Venezuela y hoy Premio Nobel de la Paz? Cuéntame un poco de ti, porque es la historia de Pedro de Mendoza, pero cómo ese Pedro que viene de Calabozo, un estado llanero, de Calabozo donde hace mucho calor, y bueno, todo lo que sabemos cómo es Calabozo, un estado, una ciudad del estado Guárico, pero muy importante a nivel donde está la represa, donde es todo el tema de lo que es el arroz se produce allí, se va a Caracas. ¿Cómo se sintió luego entrar a la Universidad Central y luego entrar al equipo de María Corina Machado y seguir? Cuéntame un poco de eso. Mira, tú sabes que cuando la gente me dice, no, la historia de Pedro Mendonca al final... la gente no, es con la gente que no, te está haciendo. No, yo sé. Bueno, en general, cuando la gente quiere saber cosas privadas de uno, yo entiendo, ¿no? Porque, o más personales, menos públicas. Y yo lo entiendo porque, bueno, uno entiende el rol en el que uno está. Y bueno, es un rol público, pero al final cuando uno lo hace o lo asume este trabajo como un trabajo, o sea, es decir, yo estoy haciendo esto no porque soy una celebridad, ni porque soy un superhumano, no, todo lo contrario, soy una persona, mira, un muchachito de Calabozo, que creció a los 5 años, empecé a trabajar en el terminal de pasajeros de Calabozo, estudiando desde pequeño, siempre buenas notas. Luego sí me decidí a estudiar comunicación social porque sí me gusta siempre hacer lo que yo quiero. Es decir, precisamente por eso que hablamos hace rato, un estado con tan pocas oportunidades para el mundo profesional. Hay muchas oportunidades y siempre ha habido oportunidades para el tema agrícola, que es obviamente el potencial, pero la gran mayoría de los jóvenes, de la gente, no le gusta ser ingeniero agrónomo, quiero decir, de mi estado. Entonces, al final, bueno, muchos terminamos yéndonos u otros, los que no tienen la posibilidad económica, por ejemplo, de hacerlo, bueno, terminan dedicándose a lo mejor sin pasión, porque no es algo que se corresponde con su vocación, con sus ganas, a lo que hay en el entorno. Entonces, a mí no me gusta vivir la vida desde la... Conformismo,
no sé si el conformismo, pero sin el intentarlo, ¿sabes? Sin el dar más de lo que yo creo que puedo dar, sin ir más allá de lo que parece evidente, de lo que, bueno, mira, esto es lo que hay. No, yo creo que siempre detrás de la pared hay mucho más y hay que buscarlo, hay que saltar la pared, hay que tener la valentía, las ganas de saltar la pared para buscar más. Y bueno, fue así como me fue a Caracas. A los 16 años dejé mi casa, aunque como te digo, ya desde los 5 años yo estaba trabajando en la calle. De hecho, lo del terminal no lo sabía. Sí, es que yo primera vez que lo digo. Sí, bueno, primicia. Sí. Pero ¿cómo fue eso? ¿No? Porque Sí. ¿qué trabajabas? ¿Qué hacías en el... No, mi papá era encargado de las... Por cierto, para un saludo, disculpa que te interrumpe, a la familia de Pedro de Mendonca, que yo estaba en su casa y cocinan muy bien, muy bien, muy bien. Mi cariño y respeto para ellos. Total, eso fue una de las partes que más me dolió de dejar mi casa, dejar de comer con la sazón de mi mamá y de mi papá también. No, bueno, yo trabajaba, mi papá era encargado, él era socio en una empresa de estas de expresos que hacen viajes, etcétera, a varias partes del país, y él era el encargado de la oficina de esa empresa en Calabozo, en el terminal de pasajeros de Calabozo. Y bueno, nada, empecé a trabajar desde pequeño con él, ¿sabes? El típico, esa típico persona portugués, sobre todo, que lleva a sus hijos a que aprendan el trabajo de sus hijos. Y yo agradezco muchísimo el haber recibido esa formación de calle, porque es la que yo creo que me ha permitido, ¿sabes? Tener las destrezas, la fortaleza, la astucia, en fin, para enfrentarme a todas las situaciones que me han salido a lo largo de mi vida, incluyendo esta en la que estoy ahora. Un trabajo en el que, bueno, implica mucho hablar con la gente, tratar con tantos tipos de temperamentos y tanta gente, ¿sabes? Que es complejo y eso te sirve para tratar tanto quizás al profesional, a una autoridad extranjera, etcétera, como a la gente más llana, que al final también tiene al final la misma importancia en este proyecto que estamos construyendo, que es de todos. Y antes de pasar al rol actual que estás teniendo, quiero que me cuentes una anécdota que tengas en Guárico y también otra que tengas en tu día a día que trabajaste del lado de nuestra Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el área de comunicaciones. Pero una anécdota durante la campaña, porque Pedro de Mendonca pasó de ser del equipo de comunicaciones, y siempre voy trabajando allí, a asumir un rol en un estado que, lo voy a decir sin que esto suene feo ni peyorativo, un estado que nadie lo quería, porque nadie quería asumir, es así, y lo sé de primera mano, quería asumir la coordinación de ese estado porque no digo por 20, o sea, en 20 hay muchos liderazgos que lo querían, pero digo en general la política era un estado abandonado. Entonces, tú pasaste a darle una identidad, porque la identidad, no solo porque sea Guárico, sino a nivel de la oposición venezolana, eso que explicaste hace unos minutos, hablar de que la forma del corazón del Estado Guárico, decir que Guárico es mi corazón, lo explicaste así, le diste identidad al Estado. Y producto de esa identidad y el trabajo maravilloso que fue para las primarias, para el 28 de julio, luego vino una persecución muy fuerte. Pero antes de eso, quiero que me cuentes una anécdota de esas maravillosas en esas giras en el Guárico. Mira, anécdotas hay muchísimas, pero las picadas de zancudo, cuando te quedas durmiendo en Chinchorro sin luz, se te va la luz en X sitio, en fin. Pero yo lo que me gustaría comentar de eso es que al final nadie te va a querer si tú no te quieres. Y yo creo que por años yo escuché también creciendo, no, es que Guárico es como eso, el monte para allá, ¿sabes? El poco campuruso, una gente que no piensa, o sea, esa es la realidad de lo que uno escuchaba de uno mismo, o sea, de lo que se hablaba sobre uno mismo, porque al final uno es Guárico también. Entonces, al final, yo creo que es un tema de actitud ante la vida. Mira, esto, o sea, yo no puedo esperar que venga un caraqueño a amar a Guárico, a tomar en cuenta a Guárico, a poner a Guárico en el centro de prioridad de las cosas, si no lo hago yo, que soy guariqueño. Entonces, al final, eso fue lo que me llevó no solamente a hacer política en Guárico, sino ya unos años antes, como tú bien lo has dicho, a tomar la decisión de ser parte de un partido político. Porque al final ni la libertad nos las van a regalar, no nos van a regalar la buena vida, no nos van a regalar las oportunidades para nuestro país, no nos van a regalar el trabajo. Todo eso nos lo ganamos nosotros, lo conquistamos nosotros. Y creo que nuestra generación, incluso la generación que viene detrás de nosotros, y ni hablar de la generación que nos sigue, hemos aprendido eso
con los ejemplos, las anécdotas de los últimos años. Lo vimos el 28 de julio, eso no nos lo regaló nadie. Lo vimos el 22 de octubre, el 23 con la primaria, eso no nos lo regaló nadie. Hemos hecho eso, hemos logrado eso contra todo pronóstico. Y así también la nueva Venezuela no nos lo va a regalar nadie. No nos lo van a regalar los estadounidenses, no nos lo van a regalar los europeos, no, para nada. La vamos a forjar nosotros mismos, con el apoyo, con los brazos abiertos, por supuesto, de la comunidad internacional, así como lo estamos requiriendo el apoyo en este momento. Pero al final, la gran Venezuela, la Venezuela tierra de gracia, la Venezuela de grandeza, el Guárico mi corazón, el Apure tierra de gracia, el Aragua, Miranda, todo lo vamos a forjar nosotros mismos y lo vamos a hacer realidad nosotros mismos. Es así, y ahora, y qué bonito que hables así de Guárico, ¿no? Yo creo que hay muy pocas personas que he escuchado hablar tan bien de un estado que lamentablemente, como lo había dicho, había sido olvidado, pero se le devolvió la identidad, aprendió a quererse, y sé que en libertad grandes cosas van a pasar. Absolutamente. En ese estado que además cosas ya están pasando. Ya están pasando, qué bueno. Sí, yo lo sé, yo sé que es así, y me siento muy orgullosa que alguien, porque para mí Guárico, los que no saben, yo nací en el estado Guárico, nací en Altagracia, Orituco, luego estuve en San José, bueno, nací, ¿por qué? ¿Por qué nací en Altagracia? Porque en Guaribe, San José de Guaribe, no había hospital. La gente nace esos son los problemas que tenemos. Entonces, así es. Y bueno, y después, bueno, pero mis padres, evidentemente, es mi papá, la familia de mi papá, que también son de origen español, por cierto, fueron los que fundaron Altagracia, Orituco, la familia Sierra. Y bueno, y después ya luego se fueron se unió con alguien de Guaribe y todo esto de San José de Guaribe. Entonces, para mí representa un orgullo porque es el lugar donde yo siempre voy a pasar mis Navidades. Y espero que las de este año, si ocurre un milagro, también sea allí. Entonces, aunque mi carrera obviamente política la he desarrollado en el estado Miranda, porque es donde yo me he hecho vida toda la vida. O sea, yo Guárico es para ir de vacaciones y estar la familia. Pero me voy a sentir muy orgullosa cuando yo diga, ay, voy a pasar vacaciones en Guárico y ahora hay mejor carretera, hay hospitales, si me da una alergia. O sea, cuando tenga mi familia, mis hijos puedan ir a un estado que yo sé que hay buenas autoridades. Y sé que eso va a comenzar a pasar en libertad muy pronto. Ahora hablaste de la comunidad internacional. A ti fuiste perseguido, lamentablemente. Y por eso tuviste que salir del país, producto de la persecución. Y has asumido un rol, que hoy eres el coordinador encargado de 20 Mundo. Quiero que me hables un poco de eso y luego vamos a hablar de lo que es importantísimo, que no solo que te ha tocado organizar organizar gran parte de la diáspora, producto también de un suceso desastroso, que es que nuestro querido Luis Taraballo hoy está secuestrado. Y ahora viene algo que lo vamos a hablar también, que es el premio Nobel. Pero háblame de ese rol que te ha tocado asumir cuando inclusive es algo que yo sé que no uno sale del país y bueno, seguías con tú amas Guárico y yo sé que para sacarte de Guárico va a ser complicado, ¿no? Bueno, pues, os digo, de la identidad y lo que sigues haciendo. Sí, no, al final no, es algo que no busqué, el rol de 20 Mundo o el Comando Mundo, porque al final yo siempre digo, Mundo es como Guárico por 30. No solamente porque obviamente no es lo mismo coordinar un estado que tiene 15 municipios, a luego ya pasar a una estructura que está regada por el mundo, que son 40 países, más de 100 ciudades, y cuando eso lo multiplicas a su vez por, bueno, son todos los factores políticos, organizaciones políticas, de la sociedad civil, es decir, la cosa se vuelve casi enloquecedora, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, yo siempre le digo a mis amigos de Guárico, que siempre, con los que siempre obviamente estoy en contacto, bueno, esto es la escuela Guárico en acción, ¿no? Y ha representado para mí, obviamente, sí, un tremendo aprendizaje, así lo he asumido, estas experiencias, y bueno, tú lo sabes, yo cuando vine a hacer el posgrado en 2016 en gestión pública aquí en España, estas experiencias de ver la cosa desde afuera te permite ver la vida con una perspectiva quizás un poco más amplia, ¿no? Y eso te permite conocer gente, te permite aprender cosas, te permite además hacer verle a otros la vida también desde una perspectiva más amplia. Por ejemplo, los amigos que están en Guárico, muchos de ellos en la clandestinidad en este momento, con todo el susto, el miedo que implica estar en Venezuela hoy, y el poder ser como que ese conector de lo que estamos haciendo afuera, de lo que está pasando afuera, con lo que ellos están haciendo, a mí me ha servido muchísimo. Y sí, esto lo he asumido con mucha
muchísima, como te digo, con ese espíritu de aprender. He aprendido muchísimo y sé que también, como me lo ha dicho bastante gente, y eso te llena de satisfacción también, mucha gente ha aprendido con lo que uno ha podido imprimirle un sello diferente y para eso estamos. Al final eso No, se y trata la además, que vida. otra cosa, que ya en todas las partes del mundo, no es que conozcan Venezuela, es que conocen Guárico, porque en Claro. cualquier lugar donde tú estás, siempre hablas que Sí, tú estás. sí, porque al final eso es lo que uno es, eso es lo que uno es, ese es el sentido. Yo creo que cada quien tiene que tener un sentido en su vida. Hay gente para la que su sentido es su familia, hay gente para la que su sentido es su empresa, hay gente para la que su sentido es, qué sé yo. Para mí, mi sentido es servirle a Venezuela. Y como estamos hablando de una Venezuela federal, yo soy profundamente creyente de que para que eso sea posible, el talento debe estar desplegado en todo el país, en todo el territorio nacional, no en una región como ha sido siempre. Y por eso yo, pues, mi sentido de vida es servirle a ese proyecto totalmente federal y transformador, no solamente de la gestión pública, sino la consecuente transformación de las vidas de la gente, lo que eso va a representar para la vida de millones de personas, incluso gente que no ha nacido todavía. Así es, y quería ahora, con ese rol, has organizado todas estas ciudades, has estado acompañando a los venezolanos por el mundo. Ahora viene algo que te han tocado dos retos, como ha sido el tema de la canonización de nuestros santos venezolanos, Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, y has estado acompañando eso. Pero ahora toca algo global, como es una palabra que me encanta, ¿no? Que lo dice mucho 20 mundos, los venezolanos del mundo. Ahora es dentro de muy pocos días, ya en este mes de diciembre, vamos a ver cómo nuestra querida amiga, líder, compañera de tantos años y además la líder de toda Venezuela, María Corina Machado, recibe y va a recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Sé que estás organizando todo el tema del activismo de los venezolanos que quieren acompañar, porque es un premio de María Corina Machado, pero que ella se lo ha dedicado a los venezolanos. Y los venezolanos, muchos, van a querer estar allí o van a estar allí en muchas actividades. Quiero que me hables de eso, porque sé que estás organizando junto a la diáspora todo el tema de Oslo. Mira, al final tú que conoces a María Corina y los venezolanos que conocemos a María Corina, sabemos que ella, y así nos los ha transmitido en todas las reuniones que hemos tenido con ella sobre este premio, lo asume este premio como algo para el país. Y lo bonito de todo es que el país, sin conocer o conociendo a María Corina, también asume este premio como suyo. Porque, y esto habla muy bien de la compenetración que ha habido entre la líder y el pueblo que lidera. Es decir, la líder representa un pueblo que sabe que la respalda y el país sigue a una líder que sabe que no lo va a defraudar. Entonces, y eso te habla de la enorme unidad que hay hoy en el pueblo venezolano, no en torno a esa relación de líder-liderado, sino en torno a un proyecto que trasciende al líder y que trasciende al pueblo. Es algo fortísimo, es algo de verdad de una fortaleza enorme. Y bueno, a esto le cae el premio Nobel. Y yo creo que el premio Nobel al final es eso, es un reconocimiento a la constancia, a la perseverancia de todo un país que durante 26 años ha luchado con mecanismos eminentemente pacíficos contra un régimen criminal, matón y satánico. Es decir, cuánta gente no han matado, cuánta gente no han secuestrado, cuánta gente no han torturado, cuánta gente no han exiliado. Y los venezolanos, por nuestra parte, ¿qué es lo que hemos hecho? Votamos, dejamos de votar, protestamos, en fin, mecanismos eminentemente pacíficos, y por eso esto se gana el Premio Nobel de la Paz. Un premio que llega además en un momento tan cumbre, ¿no? Tan complejo, tan histórico. Tan histórico, porque claro, eso es que histórico. estamos viendo cómo los distintos vectores necesarios para que la salida de este régimen criminal se dé están alineados. Es decir, vemos por una parte un pueblo unido, con un liderazgo reconocido dentro y fuera del país, un presidente electo, Edmundo González Urrutia, una comunidad internacional no solamente llamando las cosas por su nombre, sino ya actuando en consecuencia. Y ahora viene este premio Nobel que definitivamente viene y ha servido, y así lo he visto yo, para sumar gente a esta causa que antes no estaba en nuestro mapa.
O sea, esa es la realidad. Y esto robustece aún más la lucha. Y nada, así asumimos los venezolanos este premio, como además un megáfono más a esta lucha que venimos dando durante 26 años. Va a haber actividades de todo tipo. Y quiero que me cuentes. Cuéntame sí. un poco, Pedro, de las actividades que se van a realizar en torno a lo que es la premiación del Premio Nobel de la Paz en Oslo. Cuéntanos un poco de eso, incluso las que se van a hacer fuera de Oslo el 6 de diciembre. Sí, y primero esas que son las que van a ocurrir primero. Es decir, el 6 de diciembre en en las capitales, en las ciudades capitales del mundo, va a haber una marcha global por la paz, con la gente pues con una luz, una linterna, con de su celular, en fin, todo aquello que alumbre. Va a haber recorridos en ciudades capitales del mundo para al final hacer esta réplica de lo que tradicionalmente se hace en Oslo año a año, que es la marcha de las antorchas. En el mundo no vamos a hacer con antorchas, sino marcha con luces, con cualquier cosa que alumbre. Los venezolanos no solamente llevando la cultura Nobel al mundo, eso cosa que nunca había ocurrido en ninguna premiación, sino también, bueno, demostrando eso, que aquí seguimos, pana, que aquí que estamos hasta el final. Lo hemos dicho una y otra vez y aquí lo estamos demostrando. Mi recomendación para quienes están viendo este podcast y quieren saber en qué parte, o sea, por ejemplo, estoy en España, bueno, en Madrid, ¿en qué parte? Siga la cuenta del comando @mundoconbzla. Allí se va a estar poniendo la información de, si es que ya no está puesta la de tu país, de el sitio específico donde se va a hacer la marcha, el recorrido. Y luego, por supuesto, las actividades en Oslo. El 10 va a haber pues la ceremonia oficial. Todo el mundo, prácticamente todo el mundo, porque adentro el aforo es muy pequeño de la ceremonia oficial. Vamos a estar a las afueras del Nobel Peace Center, en unas pantallas gigantes que se ha dispuesto allí para ver y acompañar a María Corina en esta premiación. Y luego en la tarde la Marcha de las Antorchas, que es un rito noruego anual en el marco de la Semana de la Paz, porque siempre el Nobel de la Paz, que es a esta altura del año, implica que esa semana sea declarada la Semana de la Paz en Oslo. Y pues en el marco de la Semana de la Paz se da esta Marcha de las Antorchas, que es una tradición para la sociedad, para este país, ¿no? Y este año por primera vez la vamos a organizar los venezolanos, nosotros. O sea, no solamente primer año que gente no noruega va a organizar la marcha, sino que específicamente venezolanos. Y no solamente vamos a organizar la marcha en Oslo, sino que la vamos a organizar en todo el mundo. Es decir, esto es una belleza. Los venezolanos demostrando una vez más que el Nobel es nuestro. El Nobel es nuestro y que todo ataque o toda cosa aparentemente negativa, somos expertos en volverla en algo positivo. Y así es que hemos llegado a este punto, y así es que vamos a lograr un país de grandeza como nos lo merecemos. Y luego, al día siguiente, va a haber la inauguración de la galería del Premio Nobel de la Paz, de la exposición del Premio Nobel de la Paz 2025. Y bueno, es un evento que también va a ser en Oslo el 11 a las 5 o 6 de la tarde. Y luego también ese día, se me olvidó decir, después de la Marcha de las Antorchas, va a haber un encuentro de venezolanos, un encuentro ya más privado, y esto por un tema de aforo. Yo les pido también que a través de la cuenta @mundoconbzla se metan por ahí para inscribirse, porque esto es previa inscripción, fundamentalmente por un tema de espacio. No podemos meter un gentío ahí porque, a ver, los noruegos son muy estrictos y nosotros vamos muy, muy disciplinados también para quedar bien, para causar una buena impresión, como los venezolanos siempre nos esforzamos. No, de verdad que el Premio Nobel de la Paz, como el Nobel es no solo lo que representa María Corina Machado, sino que está dando identidad a los venezolanos. Un país que tiene más de 26 años sufriendo represión. Tenemos más de 900 presos políticos. Y ese premio también es para ellos. Y es una esperanza, es una alegría en medio de todo esto, porque sí hay que celebrarlo, es una alegría. Hay que celebrarlo, y la mejor forma de celebrarlo, si usted quiere celebrar el Premio Nobel de la Paz, si usted se siente, dice, como lo hemos dicho, el Nobel es nuestro,
hay que participar en cada una de estas actividades a las que pueda, porque entendemos bueno, las que se estén haciendo en sus ciudades, las que se estén haciendo en cada uno de los municipios donde se van a hacer principalmente en el mundo, y cuántas ciudades hasta ahora están confirmadas, porque sé que se están sumando más. Oh, claro, hasta ahorita, mientras grabamos esto, como 50, y hay otras, o sea, confirmadas, y hay muchas otras que están por el tema de los permisos, al municipio, etcétera, pero hasta ahora, por eso, @mundo con BZLA en Instagram, ahí van a ver la información actualizada de dónde va a ser la marcha en la ciudad donde usted está. Y ahora, para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a las personas que al igual que tú, le han tocado salir del país, pero asumir responsabilidades mientras volvemos? Porque vamos a volver. ¿Cómo tú, una persona que ahorita está súper full, porque sé que, además agradezco profundamente que hayas venido a la grabación de este programa, porque sé que tu agenda está bastante complicada, y hayas venido para acá para contar tu historia, además invitar a la gente a participar en cada una de lo que son las actividades en pro a lo que es el Premio Nobel de la Paz. Danos un mensaje a esas personas que de repente hoy, y no políticas incluso, o sea, sino que es alguien que salió porque evidentemente para buscar un mejor futuro, pero que hoy se encuentra con desesperanza quizás, y te ve a ti hablando con tanto ánimo. Entonces, mira, tú sabes que yo al final le hablo a la gente desde su condición de gente, de ser humano. O sea, yo no le hablo a políticos, yo le hablo a la gente. Al final yo soy aquí, bueno, sí, soy político, un rol político, pero al final yo soy un ser humano, como lo decía al principio. Y a veces, o sea, como tal, tenemos que entendernos los unos a los otros, porque creo que además lo que ha sido más atacado durante todos estos 26 años es nuestra propia condición humana, nuestra dignidad humana. Entonces, al final tenemos que hablarnos de tú a tú, de persona a persona, que al final nos necesitamos todos juntos para seguir llevando adelante este proceso que pasa en su última fase, bueno, por la transformación del país. Mira, yo no sé si es por un tema de mi personalidad o mi visión de la vida. A mí no me gusta hablar desde la lástima, no me gusta hablar desde la victimización, no me gusta hablar... O sea, yo creo que, mira, sí, esto es lo que es. Esta desgracia fue la que nos tocó vivir. Nos tocó salir del país, pero al final creo que volviendo otra vez lo negativo en positivo, y esto lo hemos hablado con gente que ha venido estudiando la diáspora venezolana desde hace algunos años, y con gente que ha estudiado estos procesos migratorios, estos éxodos masivos en otros países. Mira, al final una diáspora, bueno, es lo que es, ¿no? Es un montón de gente que le tocó salir del país por distintas razones, por hambre, por persecución, por lo que sea. Pero al final, bueno, salimos. Muchos vamos a volver, evidentemente, y estamos esperando el detonante que es volver, que es que salga este régimen, pues, y que estén las mínimas condiciones dadas para volver, y muchos vamos a volver. Pero hay otros que no van a volver. Y eso no es una desgracia para el país ni para esa gente. Y al final lo que nosotros estamos trabajando desde hoy es en pensar en la generación de esas políticas de incentivos para que esa gente que se quede fuera del país siga conectada con el país, siendo parte del proceso de transformación profunda del país. Y lo que han hecho distintos países que tienen diáspora, cultura de diáspora, lo estamos viendo como buenos ejemplos para nosotros hacerlo. Es decir, no solamente garantizar los derechos de nuestra gente afuera, los derechos de identidad, lo que pasa por la renovación de los servicios consulares, en fin, que los mismos derechos que tienes dentro del país los tengas también afuera, porque tú eres tan ciudadano venezolano dentro del país como fuera del país. Incluso hoy, así lo vemos nosotros. No existe esa diferencia entre los que están adentro y los que están afuera. Pero también permitirle esos derechos a los que están afuera te va a permitir a ti como Estado venezolano, pues, pedirle también a esa diáspora que sea parte del proceso de transformación a lo interno, financiación de proyectos, participación en fondos de inversión que les permita eso, ganar. Es decir, que Venezuela sea para todos, tanto para los de adentro como para los de afuera, un motivo de ganancia. Es decir, yo soy venezolano y yo gano por ser venezolano. Y eso no quiere decir que, bueno, me van a regalar nada. No, porque este país lo vamos a sacar adelante no regalando nada. Es al final que tú te partas el lomo, que tú salgas adelante con tu trabajo y eso conecte
proporcionalmente con un logro. Eso es lo que queremos los venezolanos, los que estamos dentro, los que estamos fuera. Por eso yo les digo a todos los que están afuera, los que ansiamos en volver, vamos a volver y vamos a transformar a Venezuela con trabajo parejo, a prepararnos y a practicar afuera, a trabajar a esas nuevas formas, incluso de pensar que hemos aprendido afuera, las vamos a aplicar en nuestro país, pero también los que están decididos, o por lo menos lo que te dicen ahora, a que no van a volver, piensa entonces cómo tú, desde fuera del país, vas a ser parte de ese proceso de transformación del país, que yo sé que también te importa porque está en tu familia, está tus amigos y está tu vida, tu historia. Esa es la historia de Pedro de Mendoza, un guariqueño por el mundo. Bueno, Pedro, de verdad orgullosa de que hayas estado aquí, que hayas contado parte de tu historia y que estás a mí lo haciendo con Guari con mi corazón, con los venezolanos por el mundo y organizando las próximas actividades que se van a realizar en los próximos días en el mundo y en Oslo. Así que si usted quiere participar y quiere celebrar el Premio Nobel de la Paz, tiene que seguir las cuentas que Pedro le acaba de comentar en Instagram y además ir con esa disposición de que la libertad está muy cerca. Y una de las señales ha sido esta. Así que muchísimas gracias por estar con la gente, entre la gente, y eso fue la historia de Pedro de Mendoza.